Y bueno, estábamos mirando Jonás estos días atrás, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a terminar con Jonás, ¿sí? O va a terminar Jonás con nosotros. No sé, lo que sea primero. Una bendición, gracias al Señor. Hemos podido ver estos días varios aspectos de la vida de Jonás y también esos aspectos, lógicamente, como toda la palabra, han tenido que ver con nuestra vida. Han tenido que ver con nosotros. Nos hemos tal vez sorprendido o no de que tantas actitudes de Jonás hayan sido tan parecidas a las que hoy tenemos nosotros. Y Jonás vivió hace como casi 3000 años antes que nosotros, ¿sí? Y sin embargo, el ser humano sigue siendo del mismo material, de carne, de hueso, de espíritu, alma y cuerpo, así que las mismas actitudes. Gracias al Señor. Para hacer un pequeño y rápido resumen de los que hemos visto estos días, habíamos visto en el capítulo 1 a Jonás corriendo en dirección contraria, corriendo pero huyendo de Dios con una característica que es exclusiva de todos aquellos que quieren huir de Dios, que es la rebeldía. Un Jonás rebelde que Dios lo manda a predicar a Nínive. Él tiene sus razones, pero es como que al Señor, no sé si mucho le importan nuestras razones. Dios tiene razones más poderosas y sin duda más justas que las nuestras. Jonás pensaba, bueno, los ninivitas no merecen la salvación por todo lo que hacían, por todo la forma en que vivían, la forma en que se conducían, en que trataban a las naciones vecinas. Era una situación muy complicada para Jonás. De hecho, Jonás es raramente llamado por Dios, porque Dios lo llama a Jonás a ir a la ciudad. Cuando los demás profetas profetizaban desde su tierra, desde su casa o desde el templo, desde el lugar donde estaban, con sus amigos, con sus compatriotas, con sus vecinos, ellos desde ahí decían, bueno, el Señor tiene esta palabra contra tal nación, y profetizaban. Pero en este caso Dios le dice a Jonás que vaya, una situación bastante complicada. Y él se rebela, no quiere hacer lo que el Señor le está diciendo que tiene que hacer, y decide irse a Tarsis, una ciudad totalmente alejada y totalmente opuesta, geográficamente opuesta a lo que era Nínive. Nínive, desde donde él vivía, donde vivía Jonás, Nínive la tenía a la vuelta, bueno, a 830 kilómetros, ¿sí? Estaba Nínive, pero Tarsis estaba a 4300, ¿sí? Como 4 o 5 veces más estaba Tarsis de la ciudad de Nínive. O sea que él prefería hacer ese esfuerzo de irse a Tarsis, pero de no obedecer el llamado de Dios. Una cosa muy extraña para un profeta, alguien que había dedicado su vida a servir al Señor. El que estemos en el Señor y el que estemos en el camino y el que estemos sirviendo en algún área al Señor, no quiere decir que estemos libres de estas situaciones, de estas cosas de a veces tener estos desacuerdos, estos desencuentros con el Señor. Él agarra y se va, intenta irse a Tarsis, se toma un barco y ahí Jonás comienza entonces esa caída como en espiral, viene cayendo cada vez más. Primero desciende a Jope, después desciende al fondo del barco y finalmente desciende a lo profundo del mar. Porque es el camino de los que se escapan de Dios, de los que se rebelan contra Dios. No hay otra cosa. La primera etapa, Jonás controla todo, dice yo me voy a ir a Tarsis, voy a pagar mi pasaje, hace lo que él quiere. Y parece que todo le va bien. Ya en el barco, en la segunda etapa de descenso, empieza la tormenta, pero él tiene esperanza de que en algún momento se calme. Como decíamos la vez pasada, siempre que llovió paró. Así que bueno, en algún momento va a pasar esta tormenta. Pero la cosa se complica. Y es curioso que la gente trata de ayudar a Jonás. La gente trata de ayudarlo, trata de alivianar el barco, de controlar la nave, pero sin embargo no pueden, y la tormenta, lógicamente, cuando uno se para frente a Dios y se revela y quiere imponerse ante Dios, y Dios nos puede hacer las cosas mucho más difíciles, Dios nos puede hacer las cosas mucho más complicadas. La tormenta cada vez se ponía peor, hasta que finalmente caen en la conclusión, o Dios los guía, a que esto estaba ocurriendo, esta tormenta, porque Jonás había desobedecido a Dios, estaba huyendo de Dios. Y la única solución que queda es arrojarlo por la borda del barco, tirarlo al agua, en medio de una tormenta que Dios preparó, una tormenta perfecta.
¿sí? La tormenta perfecta, decíamos la vez pasada. Dios los guía a los marineros y finalmente lo tiran al mar. Y ahí Jonás se va al fondo del mar. Al fondo del mar, porque lejos del Señor no hay otra cosa. Estar en el fondo del mar y no sabemos, en realidad no sabemos en qué parte del mar Mediterráneo lo arrojaron. Pero el mar Mediterráneo es un mar hermoso, para los que lo visitaron, es un mar hermoso, pero es un mar profundo. Estos días con las noticias que estamos viendo del submarino extraviado, ¿no? Que se piensa que está sumergido, ¿no? Y no sabemos a qué distancia está sumergido, a qué profundidad. Nos asombramos porque nos dicen que puede estar a 1000 metros. El mar Mediterráneo tenía una profundidad promedio de 1300 metros. Y una fosa en el sur de Grecia que tiene una profundidad de 5300, 5000 y pico de metros. O sea, una barbaridad. No sabemos a qué profundidad cayó Jonás, pero no fue una profundidad, o sea, no fue ahí en la playita, porque vino un pez grande preparado por Dios, y en realidad para muchos dicen, bueno, el pez era un castigo de Dios. En realidad el pez era la salvación de Dios. Si no hubiese aparecido el pez, Jonás se hubiese ahogado. El alga se le enredaba en la cabeza. Él dice, tus olas, tus corrientes pasaron sobre mí. Estoy en lo profundo, dice, en los cimientos de los montes, decía. Y allí estaba Jonás, ¿sí? En lo profundo del mar, Dios envía el pez, lo salva por la misericordia de Dios. Todo el libro de Jonás habla de la misericordia de Dios, la gracia de Dios para los marineros que se convirtieron, porque los marineros finalmente se convirtieron, para Jonás que se arrepintió, para los ninivitas que se arrepintieron. Siempre es la gracia de Dios. El libro se llama el libro de Jonás, pero debería llamarse el libro de Dios, porque el principal protagonista del libro de Jonás es Dios. Dios salvando a los ninivitas, Dios salvando a los marineros, Dios salvando a Jonás, Dios, siempre Dios, ¿sí? Y bueno, ahí está Jonás con una segunda oportunidad. Dios le ordena a este pez obediente que lo arroje nuevamente a la superficie, y Jonás aparece de vuelta en la playa, se sacude un poco, porque usted sabe cómo vino Jonás, se sacude un poco, se acomoda, y Jonás vuelve, lo que habíamos dicho, al punto cero, al punto de partida, porque Jonás no terminó en las playas de Nínive. Jonás terminó en las playas del mar Mediterráneo, cerca seguramente de Jope, de donde había partido. Y le queda todavía volver o encaminarse finalmente a donde tenía que ir, que era Nínive. Y entonces tiene que caminar, ahora ya no 830, 850 kilómetros, ahora tiene que caminar 950 kilómetros hasta la ciudad de Nínive. Y allí está Jonás. Finalmente en el capítulo 3, Jonás decide correr con Dios porque decide obedecerle. Porque obedecer a Dios es correr con Dios. Y cuando uno obedece a Dios, Dios respalda. Cuando uno obedece a Dios, Dios respalda. Dios respalda nuestra vida, Dios respalda lo que hacemos, Dios respalda nuestro ministerio, Dios respalda nuestra familia, lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestros hijos. Dios respalda cuando nosotros obedecemos a Dios. No hay otra forma en que nosotros podamos relacionarnos con Dios si no es por medio de la obediencia. Es por medio de la obediencia. No hay otra forma, no hay una otra alternativa. Es Dios, nosotros ovejas de su prado, ¿sí? Y como ovejas tenemos que obedecer a nuestro pastor, ¿sí? Él es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, así que tenemos que obedecer a Dios. Jonás obedece a Dios, ojo, obedece a Dios no muy conforme, no muy contento con obedecer a Dios. Él, dice la Biblia ahí en Jonás 3:3, que él va a Nínive conforme a la palabra de Jehová, no conforme a su deseo. Dios se encarga de aclarar que es conforme a la palabra de Jehová, no es conforme a sus ganas, a su deseo, a sus intenciones de ir. Él cree que los ninivitas no merecen la salvación, por todo lo que hacían, no merecen la salvación, entonces él va contra su voluntad a predicarle a una nación pagana. Era muy complicado esto para Jonás, iba en contra de sus principios, iba en contra de su religión, y Dios le está enseñando a Jonás que sus principios y su religión no tienen nada que ver con lo que es la voluntad de Dios. Y esto es curioso, ¿no?
Dios nos hace ver que no siempre o generalmente nuestros principios no tienen que ver con la voluntad de Dios. Él obedece. A ver si puedo explicar esto. En la primera parte, Jonás huye de Dios en desobediencia. En la primera parte, Jonás, repito, huye de Dios en la desobediencia. Pero en esta parte, Jonás obedeciendo, sigue huyendo de Dios. ¿Se acuerdan la anécdota esa que contaba Carlos hace tiempo cuando contaba de este chico que el padre le decía sentate y no se sentaba, sentate y no se sentaba, y finalmente se sentó y dijo estoy parado? Estaba sentado pero decía yo estoy parado, ¿sí? Porque en su interior, su corazón estaba parado. Jonás le pasaba algo parecido. Él obedecía, pero él no quería estar ahí. Y él estaba obedeciendo, pero su corazón estaba todavía yendo en sentido contrario. Él no quería obedecer lo que Dios le decía, ¿sí? Y hay una obediencia, la obediencia es necesaria, la obediencia es fundamental, ¿sí? La obediencia en nuestra vida hacia Dios, la obediencia en la organización de la familia, la obediencia en nuestras relaciones con las personas, es fundamental la obediencia. Ahora, hay una obediencia que es una obediencia a disgusto. Hay una obediencia que es una obediencia, yo no quiero obedecer, pero bueno, lo hago aunque no quiero. Y hay otra obediencia que es una obediencia a Dios donde yo la verdad no entiendo, no me entra en la cabeza por qué Dios quisiera salvar a los ninivitas. Porque son paganos, son idólatras, son crueles, no lo entiendo. Pero amo la obediencia, amo obedecer a Dios. Y esta es la obediencia que nos lleva, que agrada a Dios. Jesús decía que el Padre se complacía en Él porque decía Jesús, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Siempre hago lo que a Él le agrada, dice Jesús. Entonces, la obediencia que agrada a Dios es cuando nosotros amamos la obediencia. Está bien, no entiendo por qué Dios hace esto, no entiendo por qué Dios permite esto en mi vida, no entiendo por qué me tengo que sentar al lado de este hermano, no entiendo por qué le tengo que abrazar y decirle que lo amo, no lo entiendo, pero hay algo que amo, obedecer a Dios, me gusta obedecer a Dios. Esa es la obediencia que Jonás estaba aprendiendo, ¿no? A obedecer a Dios por amor a la obediencia, aunque no lo entienda. Tal vez por la misericordia de Dios en algún momento entendamos los motivos de Dios, pero si no los entendemos, bien, obedecemos porque amamos obedecer a Dios, ¿sí? Jonás está allí en el capítulo 3 obedeciendo a Dios, y ahora en el capítulo 4, luego de haber predicado en Nínive y de haber tenido este éxito evangelístico en Nínive, donde con 8 palabras no convierte una persona, no convierte 10 personas, 50 personas, con 8 palabras en el primer día de predicación. Porque dice la palabra que Jonás caminó un día, hizo un día de camino predicando esto. Solamente un día de camino hizo. En el primer día de predicación, Jonás predicó y 120.000 personas se convirtieron al Señor. 120.000 personas en una sola predicación de 8 palabras. Fíjese si Dios nos respalda la obediencia. Dios respalda la obediencia, ¿sí? Dios respalda la obediencia. Él está allí con este éxito evangelístico, como decíamos recién, pero en lugar o contra todos los pronósticos de que un profeta que va a una ciudad pagana, que va a profetizar nada más ni nada menos que la destrucción de esa ciudad por los pecados que cometía esa ciudad, y que esa ciudad se convierte a Dios en el primer día de predicación y con nada más ni nada menos que 120.000 personas, contra todos los pronósticos que ese profeta debería estar saltando, gritando, no sé, zapateando de alegría, lo vemos a Jonás ahora en el capítulo 4 del libro de Jonás. ¿Podemos leerlo? Capítulo 4 de Jonás, el versículo 1. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. ¿Qué le contestamos a Dios? ¿Qué le contestamos al Señor ahora? Jonás, contra todos los pronósticos, en lugar de ponerse contento por su éxito al predicar o al profetizar en Nínive, Jonás aparece en el capítulo 4 apesadumbrado en extremo. ¿Sabe lo que es apesadumbrado? Acabado. Acabado. Él está acabado. La palabra apesadumbrado viene de sentir peso. Él siente un peso sobre él. Siente un peso ese peso es un peso grande en extremo. ¿Sí? Jonás siente un peso sobre él que es un peso grande en extremo, no lo puede soportar. Y ese peso que siente Jonás sobre él, ¿sabe qué es? Son las decisiones que Dios toma. Él se siente pesado, le caen pesadas las decisiones que Dios toma. ¿No le ha pasado alguna vez eso? Que uno se siente, Dios decide algo, Dios determina algo en nuestra vida y nos cae pesado, nos cae gordo lo que Dios nos quiere hacer con nosotros. No nos cae bien. Es más, hay otras versiones como la NTV, la NBI, la TLA, otras versiones bíblicas que son muy descriptivas, porque dice que lo que Dios hizo, dice que las decisiones que Dios hizo le resultaban a Jonás pesada. Le disgustó, le desagradó, lo invadió un profundo malestar, le molestó mucho, no le gustó que Dios haya perdonado a los ninivitas y esto lo enojó muchísimo. Así se sentía Jonás. Era tremenda los sentimientos que tenía este profeta de Dios porque Dios había salvado a una ciudad, a gente de una ciudad, ¿sí? Le caía muy pesado las decisiones que Dios había tomado. Jonás tenía un miedo muy grande mientras estaba predicando. Jonás tenía un miedo muy grande. Jonás no tenía miedo al fracaso. Jonás le tenía miedo al éxito. Jonás tenía miedo a tener éxito. Y ocurrió lo que él temía, tuvo éxito. Y la gente se convirtió. Y ahora esta gente tenía la posibilidad de ser salva. Él le tenía miedo a que Dios los perdonara, porque él sabía, él llevaba un mensaje un mensaje fuerte. Jonás estaba llevando un mensaje muy fuerte. De acá a 40 días Nínive va a ser destruida. O sea, qué bueno le ve a este mensaje. Qué bueno se le puede sacar a estas palabras, a esta predicación. No había nada bueno, ¿sí? Pero todo mensaje de Dios tiene un gran componente de salvación. Aun cuando Dios le dice, de acá a 40 días vas a ser destruido, Dios está metiendo en ese mensaje la posibilidad de la salvación. Porque si Dios hubiese querido destruir a los ninivitas, directamente los hubiese destruido.
sin aviso. ¿Qué necesidad tenía de avisarle a los ninivitas? ¿Por qué le avisaría a los ninivitas que van a morir, que van a ser destruidos? O sea, Dios le está dando, aún en esa situación, la posibilidad de que se arrepientan. Y eso Jonás lo sabe, y tiene miedo de que los ninivitas se arrepientan. Tiene miedo a fracasar. Se enoja muchísimo por esta situación. Él le parece que los ninivitas son despreciables. ¿Saben qué se había convertido Jonás? En ese momento, Jonás se había convertido en el primer fariseo de la historia. El primer fariseo de la historia, los fariseos todavía no existían en ese momento como grupo religioso. Como unos 700 y pico de años después aparecerían los fariseos. Pero Jonás se convirtió en el primer fariseo. El primer fariseo, ¿por qué? Era un hombre estructurado. Jonás era un hombre religioso. Jonás era un hombre que él es como que le ponía condiciones a Dios. Y nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y le estaba poniendo condiciones a Dios sobre quién debería ser salvo, quién no debería ser salvo. Él se creía que podía abrir la puerta para unos o cerrarla para otros. Y no puede ser así. No puede ser así, porque Dios, la salvación es de Dios. La salvación no es de Jonás. La salvación es de Dios. Él se convierte en el primer fariseo de la historia. Si Jonás hubiese vivido en tiempos de Jesús, cuando Jesús comía con publicanos y con pecadores, ¿de qué lado se imagina que se hubiese puesto? ¿De los escribas y fariseos o del lado de Jesús? De los escribas y fariseos, yo no tengo duda. Jonás se hubiese sentado con los escribas y fariseos a decir, este no puede ser el Salvador. Mirá, este no puede ser Dios. Mirá, salva a los ninivitas. Es lo mismo. Era una persona que había formado su teología, había formado su religión, y él no aceptaba que Dios pudiera salvar a personas que él consideraba que no merecían ser salvas. Hace un tiempo atrás, hace mucho, había comprado un libro que se llama Ensayo para el Cielo. Lo tengo todavía, un libro está bastante amarillo, pero es hermoso, cada tanto lo leo de vuelta. Y me acordaba de que el autor, en uno de los capítulos, escribe un fragmento de un poema que no es de él. Es un poema de otro autor. Pero el poema dice esto, no lo voy a decir de memoria porque no me lo acuerdo. Pero el poema dice esto. Es una persona que entra al cielo. Es salva y entra al cielo. Y entonces esa persona dice que cuando entró al cielo, se asombró de ver gente en el cielo que él pensaba que nunca estaría en el cielo, que nunca sería salva. Se asombró. Dice, me asombré tanto que abrí los ojos, abrí la boca y miraba con asombro, ¿cómo puede ser que esté este? ¿Cómo puede ser que esté? Mirá aquella, mirá, ¿cómo puede ser que esté acá? Yo nunca pensé que iba a ser salvo. Una sorpresa enorme para esta persona. Pero la sorpresa mayor fue darse cuenta que ellos lo miraban igual a él. Ellos lo miraban igual. Ellos también pensaban que él no iba a estar. ¿Sí? Fíjense qué distinta que es nuestra justicia de la justicia de Dios. ¿Sí? En el capítulo 4 nosotros podemos ver la justicia de Dios y qué diferente que es de la justicia de Jonás. Todo lo que Jonás tiene como bueno, para Dios no lo estima como bueno. Dios tiene una justicia y tiene un amor que Jonás no entiende. Y Dios no entiende la justicia ni el amor de Jonás. Pero ahí están, entre ellos, con este tema de por qué estaban de esta manera. Jonás tiene una justicia que podríamos decir desbalanceada. Su balanza estaba como mal equilibrada, ¿sí? Tiene una justicia que es desbalanceada. Jonás se apesadumbra, no sé si está bien dicho, pero se duele, se enoja, le disgusta tanto estas decisiones que Dios toma, que Jonás, escúcheme, en una fracción de segundo, Jonás logra resolver un dilema que a Pablo lo tenía y no lo dejaba dormir. Pablo tenía un problema que no sabía qué decidir y no lo dejaba dormir, este dilema. Pablo decía, ¿qué hago, Señor? ¿Me conviene vivir o me conviene morir? Porque si vivo, sé que soy de edificación para la iglesia. Pero si muero, estoy con el Señor. O sea, Pablo dice, no sé qué decidir, si estar vivo o estar muerto. Y Jonás lo decide en una fracción de segundo. Mejor sería la muerte que la vida. Mejor sería la muerte que la vida. Lo decidió en un momento. En un momento decide que se quiere morir. Qué tremendas
son las consecuencias de tomar decisiones apresuradas, de tomar decisiones que uno no las consulta con Dios, no las evalúa a la luz de la palabra, no pide consejo a los hermanos, ¿sí? Y uno toma decisiones así, a las apuradas, ¿sí? Ninguna decisión tomada a las apuradas, ninguna decisión va a ser buena, ¿sí? Ninguna decisión va a ser buena. Uno tiene que sopesar, tiene que evaluar todas las situaciones, tiene que consultar a Dios, tiene que consultar la palabra, tiene que pedir consejo a los hermanos, ¿sí? Para tomar decisiones y pensarla. Y una decisión posiblemente nos lleve mucho tiempo, ¿Y cuál es el problema que lleve tiempo? Es preferible que nos lleve tiempo antes que tomar una decisión apresurada y equivocarnos, porque después vienen las consecuencias de equivocarse en las decisiones. Se lo digo por experiencia. Uno se equivoca cuando toma decisiones equivocadas, ¿sí? Para Jonás, las decisiones de Dios le pesan y son como un yugo pesado sobre él. A Jonás, el yugo de Dios le resultaba pesado, le resultaba tedioso, le resultaba muy, muy pesado, lo aplastaba el yugo de Dios. Y es curioso porque Jesús dijo, que mi yugo es ligero, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Cómo puede ser que sea tan pesado el yugo si Jesús dice, el yugo es fácil y la carga es ligera? Es tremendo, ¿sí? Claro, cuando uno camina como Jonás y quiere andar, haciendo su camino, y ese yugo va a pesar, ¿sí? Hay una diferencia entre el yugo y la carga, ojo, hay una diferencia. El yugo es una herramienta, la carga es una tarea, es un trabajo, ¿sí? El yugo nos une con el otro, el ejemplo de que ponía Fabián, veíamos que el yugo unía, por ejemplo, dos bueyes para trabajar. Un buey era el que estaba ya entrenado, otro buey era el que era rebelde, ¿sí? Y entonces el buey rebelde aprendía del buey obediente, del animal obediente. Pero el yugo nos une, nos enseña, nos encamina, nos empareja con el otro, el yugo. El tema es que del otro lado del yugo, de este lado estamos nosotros, y del otro lado del yugo está el Señor. Y querer pegar cabezazos y dar en dirección contraria a la que va el Señor, y va a transformar ese yugo en algo pesado. Sin duda ese yugo va a ser algo pesado. Caminar con el Señor entonces, y las decisiones que tome Dios van a ser pesadas para nosotros cuando nosotros queremos ir en otra dirección de la que va el Señor, ¿sí? Entonces va a ser pesado ahí el yugo. El yugo del Señor es necesario, y es necesario que nosotros andemos de acuerdo con el Señor. Amós 3:3, ¿se acuerda que dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo va a andar Jonás junto con el Señor si no está de acuerdo con el Señor? ¿Cómo vamos a andar nosotros juntos con el Señor si no estamos de acuerdo con Él? Va a ser muy difícil poder caminar de esa manera, va a ser muy difícil. Por eso para muchos cristianos, o para muchas personas, el camino del Señor es un camino duro, difícil, hay que hacer tantas cosas, es tan tedioso, es difícil, porque no estamos de acuerdo. Y jamás, por más que nosotros empujemos para el otro lado, jamás vamos a poder torcer la voluntad de Dios. Jamás vamos a poder torcer la voluntad del Señor. No podemos vivir en desacuerdo con el Señor. Ahora, Jonás estaba en desacuerdo con Dios porque Jonás tenía una idea un poco rara. Yo he tenido esa idea varias veces. Jonás tenía una idea un poco rara. Jonás tenía la idea de que por alguna extraña razón Dios era deudor de él. Dios le debía algo a Jonás. Jonás ahí en el capítulo 14 de Segunda de Reyes, 14:25, Jonás profetiza que los límites de Israel se van a extender y se cumple la profecía, los límites de Israel se extienden. Bien por Jonás. Señor, me debes una, Señor, me debes una, hice una buena y estás en deuda conmigo. Por alguna razón a veces
cuando nos sale, o sea, tenemos algún ataque de habilidad, ¿vio? Yo soy horrible jugando al fútbol. Soy horrible. Los que han jugado conmigo en alguna oportunidad lo saben bien. Pero una vez, jugando en el trabajo, con los muchachos del trabajo, ni yo lo entendía, hice una jugada que todos quedamos, se pararon y dijeron, no puede ser. ¿Sí? Un ataque de habilidad. ¿Sí? Fue un ataque de habilidad, fue un gol. Nunca más me salió, pero ni ensayándolo. Ahora, por alguna razón Jonás dijo, bueno, me salió una bien y Dios está en deuda conmigo. Y Dios no es deudor de nadie. El Señor no le debe nada a nadie. ¿Sí? Él creía que Dios estaba en deuda con él y piensa que Dios le debe un reconocimiento. Todavía no había sido escrito el libro de Hebreos. Todavía no había sido escrito en aquella época el libro de Hebreos. Pero si Jonás hubiese sabido que iba a haber un capítulo 11 de Hebreos, yo creo que Jonás le hubiese pedido a Dios una mención, un rengloncito, aunque sea ahí al final del último versículo, poné Jonás. Quería un reconocimiento por lo que él estaba haciendo. Y acá Dios le está enseñando algo, ¿no? Que el reconocimiento es de Dios. Nunca es de la persona, nunca es de los hombres. Pablo decía, unos siembran, otros riegan, otros cuidan, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios en alguna cosita, en algo ínfimo, ¿sí? Decíamos la vez pasada, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos? ¿De servir a Dios porque compartimos la palabra? ¿Podemos sentirnos orgullosos de servir a Dios porque acomodamos el lugar? Porque, no sé, pintamos, arreglamos, nos acomodamos. ¿De qué? Si Dios puede usar una burra. Cuando Dios no encontró a nadie, Dios usó una burra. Dijo, bueno, burra, hablale a Balaam. Y la burra habló, ¿sí? Así que obedeció porque toda la creación le obedece a Dios. Salvo nosotros, toda la creación le obedece a Dios. Jonás siempre se sintió justificado de su primera decisión de haber huido. Él estaba creyendo que su decisión fue siempre correcta. Oró en el pez. En el vientre del pez oró. En el vientre del pez arregló las cuentas con Dios. Pero ahora Jonás muestra lo que hay en su corazón. En este capítulo 4, Jonás, ante esta situación, muestra lo que hay en su corazón. Y dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra, en mi casa? ¿Sí? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ah, todavía sentís lo mismo. Ah, todavía justificás aquello que te llevó al fondo del mar. Es terrible, pero a veces hacemos eso, ¿eh? A veces con los años, pasan los años y recordamos, yo me acuerdo de lo que ese hermano o esa hermana me hizo. Y queremos justificar, sentimos todavía que estamos justificados en esa situación, ¿sí? En lugar de perdonar. Él creía que todavía estaba justificado. Ya decía Jonás, porque vos sos un Dios clemente, grande misericordia que se tarda en enojar. ¿Cómo descubrió Jonás esto? ¿Cómo descubrió Jonás? ¿Quién dijo que Dios era un Dios clemente, grande en misericordia, tardo para la ira y que perdona? ¿Quién dijo esto? No fue una revelación humana. Fue la revelación de Dios. Es verdad, nosotros leemos en muchos salmos que David escribe y dice que Dios es clemente, grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Pero eso no se le ocurrió, no salió del corazón de David. Allí está Moisés, recibiendo la ley de Dios. Y después de haber tenido un encuentro con el Señor cuando está en el monte, Moisés dice, Señor, aprovechando que tenía esa charla con Dios tan íntima, nadie tuvo esa charla así con Dios, se atreve a pedirle algo a Dios. Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Dios. Quiere ver la gloria de Dios. No sabe si va a poder, pero dice, haz un intento. El no ya lo tiene. Haz un intento. Señor, muéstrame tu gloria. Entonces Dios le dice, bueno, prepárate, yo te voy a mostrar mi gloria. Yo te voy a mostrar no mi gloria, porque no lo resistirías. Te voy a mostrar mi bien.
dice Dios. Voy a pasear delante de ti mi bien, mi bondad, ¿sí? Entonces Dios lo toma a Moisés y lo pone en la hendidura, en la rajadura de la montaña, no era ni siquiera una cueva, era una brecha, una rajadura en la montaña. Dios lo ubica a Moisés en ese lugar. Y Dios pasa por delante de Moisés. Dios pasa por delante de Moisés. Y Dios le dice, mientras va pasando, Dios dice, Jehová, Jehová, no lo dice Moisés, lo dice Dios, Jehová, 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 dice, grande en misericordia, clemente, grande en misericordia, tardo la ira y amplio en perdonar. Dios habla esto es Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Lo voy a leer porque es hermoso, porque esto es la primera revelación de Dios a Moisés y a nosotros. Dios se está revelando. 34:6 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Dios se revela a Jonás como un Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira, pero justo también. ¿Sí? Justo también, no va a tener por inocente al culpable. ¿Sí? Ahí está Jonás diciendo, ya sabía, parece que lo escucháramos gritar a Jonás, ya sabía que los ibas a perdonar, ya sabía que los ibas a perdonar. No puede soportar Jonás no puede soportar a un Dios ingobernable. Y sabe que ese es el problema que tenemos generalmente, que tiene el ser humano, y que tenemos también muchas veces nosotros. No soportamos la idea de un Dios al cual no podemos gobernar. Y a Dios no lo podemos gobernar. Y a nosotros nos gusta gobernar. A nosotros nos gusta controlar, nos gusta tener todo bajo control, pero Dios es ingobernable. El ser humano no le gusta un Dios que es ingobernable. Al ser humano no le gusta nada ingobernable. Los discípulos estaban en la barca, comenzó una tormenta, como la que tuvo Jonás. Comenzó una tormenta. Y Jesús estaba durmiendo también como Jonás estaba durmiendo en el fondo de la barca Jesús. Ahora los discípulos fueron desesperados, Señor, no tienes cuidado que perecemos, ¿sí? Y el Señor se levantó y calmó la tempestad, calmó el viento, quedaron asombrados. No les gustaba la tempestad a los marineros porque la tempestad es ingobernable. La tempestad te lleva a cualquier lado, no podés gobernar la nave, poner las velas, el viento te tira a cualquier lado, el timón se hace duro, no podés ir a donde vos querés, es ingobernable. Llegan a Gádara y encuentran al endemoniado gadareno, una persona que estaba endemoniada, que rompía las cadenas, que era ingobernable. ¿Qué hizo la gente con este hombre ingobernable? Lejos, al cementerio, no lo queremos en la ciudad, es ingobernable. No lo queremos en la ciudad, no nos gusta lo ingobernable. Entonces viene Jesús, lo libera, y cuando viene la gente de la ciudad lo ve ahí sentado a los pies de Jesús en sus cabales, en su juicio. ¿Qué hacen? Le piden a Jesús, andate de acá, andate por favor, porque un Dios ingobernable no le gusta a nadie. No nos gusta lo ingobernable, y Dios es gobierno. Dios es autoridad y Él gobierna nuestras vidas. Nosotros no podemos gobernar a Dios. Nosotros no podemos gobernar al Señor. Jonás necesita entonces ahora recibir la salvación por segunda vez. Por segunda vez Jonás va a recibir la salvación. A ver, Jonás había sido salvo de sus pecados, de su pecado de rebelión, cuando se escapó y se quiso ir a Tarsis. Y Dios lo salvó de su pecado, de su rebelión, lo salvó de morir ahogado. Pero ahora Jonás se estaba hundiendo en otro mar. Jonás estaba apesadumbrado en extremo. Estaba enojado, se había enojado muchísimo Jonás. Se sentía un infeliz.
se sentía como la persona menos comprendida de todo el mundo. Es más, salió de la ciudad Jonás. Fíjese qué curioso, ¿no? Porque él empezó a predicar. La gente empezó a convertirse. Y en lugar de alentar a la gente, ¿se arrepienten? Bueno, yo les voy a enseñar lo que tienen que hacer. No, salió de la ciudad y se fue allá lejos. Hizo una enramada, se sentó solo, como un chico caprichoso, con mala cara, trompudo, se sentó ahí. Vamos a ver qué va a pasar ahora. A ver qué hacen sin mí, estos ninivitas. Él pensó que todavía había esperanza de que los ninivitas fueran destruidos. Jonás necesita ser salvo ya no del pecado. Jonás necesita ser salvo de su religión, porque Jonás es un religioso. Él tiene su estructura, él tiene su religión, él dice quién es salvo, quién no es salvo. Dios tiene que hacer lo que Jonás piensa que Dios va a hacer, ¿sí? Él formó su religión y él ahora necesita ser salvo de su religión. Jesús fue especialista en romper religiones. Se escandalizaban los fariseos, se escandalizaban los escribas. ¿Cómo puede ser? Mirá, no se lavan las manos. ¿Cómo puede ser? Están comiendo, no se lavaron las manos. ¿Cómo puede ser? Se sentó con publicanos y con pecadores. Hay rameras sentadas allí en la mesa. ¿Cómo puede ser que haga estas cosas? Es el día de reposo y están juntando espigas. Jesús se encargó de destruir la religión de los fariseos. Se encargó de destruir. Y a veces nosotros tenemos nuestras cositas. Yo tengo mis cositas. De que, no, Dios tiene que ser así. Y si Dios no hace así, esto no es de Dios. Y Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Dios le está enseñando a Jonás que Él hace como Él quiere. Él es un religioso. Él tiene orgullo. ¿Sabe por qué? Jonás se está dando cuenta también que no solamente es un religioso. Jonás se está dando cuenta que es un idólatra. ¿Se dio cuenta? Él había escrito o él había dicho en el vientre del pez: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Eso había dicho en el capítulo 2, en el vientre del pez. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba abandonando la misericordia de Dios. Porque él tenía ídolos también. Los marineros tenían ídolos. Los ninivitas tenían ídolos. Y Jonás tenía sus ídolos también. Su ídolo era la religión. Su nación. ¿Qué dijo él? Cuando le preguntaron en el barco, ¿quién sos? Él dijo, soy hebreo. A ver qué hacen. Soy hebreo. ¿Sí? Se sentía orgulloso de ser hebreo. Y temo a Dios. O sea, orgulloso de su nacionalidad y orgulloso de su religión. Temo a Dios. ¿Sí? Eran sus ídolos. Y ahora Dios estaba diciendo que si los ninivitas iban a ser salvos, ser hebreo, ser ninivita, ser asirio, ser caldeo o ser judío, era lo mismo. ¿Sí? Dios quiere salvar a todos, a todas las personas. Ahora, Jonás era un ídolo. Y sabe que Jonás hizo ídolos de su nacionalidad y Jonás hizo ídolos de su religión. Y nosotros hacemos ídolos de aquello que más amamos, de aquello que le damos el primer lugar, la prioridad en nuestra vida. Ahí podemos identificar ídolos, aquello que tiene la prioridad por encima de Dios, ¿no? Ahora, si Dios es la prioridad número uno en nuestra vida, bueno, ahí no hay idolatría. Pero si hay otra cosa que esté ocupando el lugar de Dios, eso es idolatría, algo que está ocupando el lugar del Señor. No sé qué puede ser, ¿sí? Cada uno de nosotros mirará hacia adentro y dirá, bueno, sí, esto es un ídolo, esto es algo que yo tengo y aprecio tal vez por encima de Dios. Él puso como ídolos aquellas cosas que más amaba. Y sabe que lo que más amamos y lo que más adoramos es aquello que más tememos, aquello que más miedo le tenemos. El que tiene temor de ser pobre, ¿sabe quién es su ídolo? El dinero. El dinero. No le puede faltar dinero, no le puede faltar dinero. Todo lo que sea dinero. Y sí, y es los negocios, y es el trabajo. ¿Y por qué quiere tanto el dinero? ¿Por qué ama tanto el dinero? Porque tiene temor a la pobreza. Porque tiene temor a quedarse pobre. Entonces, pone el dinero en primer lugar, se transforma en un ídolo. Aquel que teme el caerle mal a la gente, el desagradarle a la gente, tiene como ídolo su imagen. Y está todo el tiempo
queriendo caerle bien a la gente. Por eso son tan populares hoy, tan exitosos, los Facebook, los Instagram, porque nos permite mostrar algo que no somos. Y la gente cree de nosotros, o creemos nosotros, que la gente cree de nosotros, que somos eso que está en esa foto, eso que está en esa imagen, y nos ponemos de una manera. Es más, ha llegado a tal punto. La otra vez me mostraba una foto de un muchacho me mostraba una foto de él en el Facebook, o en Instagram, no sé, no recuerdo. Y yo miraba la foto y lo miraba a él. Miraba la foto y lo miraba a él. Pero este no sos vos. No, porque le apliqué filtros. Ahora usted le puede poner filtros a la foto. Entonces no salen las arrugas, no salen las manchitas, no sale, puede afinarse. Puede ponerle filtros a la foto y usted puede ser en la foto lo que ha soñado siempre. ¿Sí? Pero, pues yo podría ser alto en una foto. Pero es por querer agradar a la gente. Tengo temor a que la gente me rechace, al rechazo de la gente. Entonces mi ídolo es mi imagen. Mi ídolo es mi imagen. Trato siempre de que mi imagen sea impecable, de que me admiren, de que me quieran. Jonás estaba un poco en esa situación también. Jonás se había convertido en un idólatra y él no lo sabía. Y Dios lo estaba salvando de esto. Todo lo que le está pasando, porque uno puede decir, pobre Jonás. A ver, Dios también es un poco, porque salva a los ninivitas. Jonás se enoja, se apesadumbra. Después se va al monte y allí hace una enramada. Está bien, Dios le da una calabacera, bárbaro. Por fin, algo bueno para Jonás, una calabacera. Qué curioso, ¿no? Porque en el capítulo 4, versículo 1, lo vemos a Jonás apesadumbrado por la salvación de Dios. Pero después, a Jonás, más adelante, lo vemos grandemente, como dice acá, se alegró grandemente, dice algo así, ¿no? Creo que es 4:6. 4:6. Al final del 6, y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué diferencia con el versículo 1? Apesadumbrado por la salvación de Dios, pero grandemente alegrado por una calabacera. ¿Qué nos alegra generalmente? Lo que nos complace. Nos alegra lo que nos complace. Los que nos trae bienestar, nos trae placer. Mire qué hermosa sombra. Agradecemos y apreciamos lo que nos da placer, ¿sí? Pero no pensamos en lo que le da placer a Dios, en lo que lo reconforta a Dios. Y generalmente lo que le reconforta a Dios, a nosotros no lo entendemos. No sé por qué Dios se pone contento con esto. No sé, la verdad que no sé por qué Dios se pone contento. Se salvó una persona. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, celebran los ángeles en el cielo. Eso debe ser motivo de alegría para nosotros, de felicidad. Deberíamos saltar de felicidad porque un pecador se convirtió, se entregó al Señor, ¿sí? Lo que generalmente le pone contento a Dios, nosotros no lo entendemos. Y Dios tampoco entiende por qué nos ponemos contentos por cosas tan chiquitas. Por una calabacera, por un autito, por una casita. Dios, los valores de Dios, mire, son tan distintos los valores del Señor, son tan distintos a los nuestros, a tal punto la otra vez lo escuchaba, que creo que era Samuel, me parece que estaba compartiendo la palabra y decía que en el cielo las calles son de oro. En el cielo Dios ama a la gente y el oro es para pisar. El oro es para pisar. ¿Quiere cambiar? Oro en las calles. Eso es en la ciudad de Dios. En las ciudades nuestras el oro se ama. Y para amar el oro, si es necesario, voy a pisar la gente. Es distinto, fíjese que es distinto. Es distinto, es muy distinto. ¿Sí? En nuestra sociedad es totalmente al revés de lo que hace Dios. Nosotros creemos conocer a Dios. Pero a veces somos tan... a ver cómo le puedo decir. Gracias. Tan así, tan cabeza dura. Tan cabeza dura. Creemos conocer a Dios. Y sabe que los que a veces más creen conocer a Dios son los que más por ahí no lo conocen. Una vez leí una anécdota creo que una vez lo conté. Una anécdota de Charles Chaplin, ¿sí? El comediante Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin, 1910, 1908. Carlitos Chaplin era la figura en ese momento. En el mundo toda la gente lo amaba,
Al punto tal de que, por ejemplo, en Inglaterra había concursos de imitadores de Chaplin. Concursos de imitadores de Chaplin. Un día Carlitos Chaplin está en Londres y está, bueno, actuando, no sé. Y se entera que en esos días que él está en Londres hay un concurso de imitadores de Carlitos Chaplin. Un concurso de imitadores. Hay un jurado y un concurso de imitadores de Carlitos Chaplin. Entonces Carlitos Chaplin, ¿qué hace? Dice, les voy a hacer una broma. Voy a ir a competir. El auténtico Carlitos Chaplin iba a competir como un imitador de Carlitos Chaplin. Eran varias rondas, había octavos de final, había cuartos de final, semifinal, la final, llegaban los últimos dos, los mejores imitadores. Bien, Carlitos Chaplin, el auténtico Carlitos Chaplin, fue eliminado en la primera ronda. Los jueces dijo, bueno, anda, ya vas a mejorar, ya te va a salir bien. Fíjense cómo a veces nosotros creemos conocer y nos equivocamos. Los fariseos estaban esperando al Mesías, estaban esperando a su Salvador, lo tenían adelante y decían, seguí participando, vos no sos. No puede ser que se siente el Salvador con publicanos y pecadoras. No puede ser, no puede ser. Sí, hace milagros, está bien, pero acá hay otros también que hacen milagros, por allá también hay otros. Pero este no puede ser el Salvador, ¿sí? ¿Qué salió de bueno? ¿Qué salió de bueno de Nazaret? Nada, o sea, no puede ser. Las Escrituras, ellos tenían tanto conocimiento profundo de las Escrituras que lo tenían adelante a Jesús y no lo conocían. Era como Carlitos Chaplin, estaba delante de los jueces y los jueces ni se enteraron que era él, ¿sí? La religión estamos hablando de la falsa religión, ojo, porque Dios nos revela cuál es la buena religión. Y a veces cuando lo leo, a veces cuando lo leo todavía no me entra. Todavía no lo entiendo. Porque, claro, yo la religión la considero algo que es digamos, una serie de cosas que uno tiene que hacer, respetar y cumplir, y que tiene que hacer esto, lo otro. Y el Señor ahí en Santiago 1:27 dice cuál es la verdadera religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones, y mantenerse sin mancha en el mundo. ¿Cuál es la complicación de esto? Yo todavía leo esto y digo, ¿puede ser tan sencilla la religión? Es Dios quien lo está diciendo. Es Dios quien lo está diciendo. Pero nosotros somos especialistas en complejizar las cosas, en hacer las cosas cada vez más complicadas. Ahí estaban los fariseos sin entender que estaba Jesús adelante de ellos. Jonás estaba sin entender las cosas de Dios. Dios le prepara una calabacera, le da sombra, Jonás se pone contento porque esa calabacera le da placer, le da satisfacción, y ahora Dios es bravo. ¿Vio cuando uno dice, bueno, basta, no lo gastes más, no lo cargues más, basta, déjalo tranquilo? Dios no lo deja tranquilo a Jonás. Le hace una calabacera y parece que todo está bien. Bárbaros, gracias Señor por la calabacera. Al día siguiente, Dios prepara un gusano. Dios no está todavía conforme con el enojo de Jonás. Dios lo quiere más enojado. Dios quiere llevarlo a Jonás para que Jonás conozca sus límites. Nosotros necesitamos conocer nuestros límites. Y a veces no entendemos, Señor, ¿y por qué esta lucha? Y Señor, ¿por qué? Y ahora me pasó esto. Y ahora encima, sobre llovido mojado. No sé, lo que sea. No sé lo que le ha pasado. Discutí con mi señora, con mi esposa y salí de casa enojado y encima el colectivo no me paró y ahora llego tarde al trabajo y llegué tarde al trabajo y mi jefe ahora me está mirando con mala cara. O sea, todo mal, todo el día, todas las cosas salen mal. Dios quiere que conozcamos nuestros límites. Ahora Dios prepara este gusano. ¿Sabe la humillación que era para un judío y que era para un profeta de Dios, que Dios le enseñara a través de un gusano? ¿Sabe lo que era un gusano? Ojo con el gusano, Ojo con el gusano porque el gusano se las trae, El gusano, dice la Biblia, que se comía las plantas, el trigo,
Ahí en el capítulo 28, cuando Dios habla de la desobediencia, de las consecuencias de la desobediencia, dice, vas a plantar viñas, y vas a tener esto, y vides, y cuando parece que todo está bien, va a venir el gusano y la va a comer, porque el gusano es un ejecutor del juicio de Dios. Un ejecutor del juicio de Dios. En Isaías dice que el gusano que nunca muere va a ser tu cama. ¿Sí? Va a ser tu cama. Y el Señor Jesús toma este ejemplo en Marcos y dice que ahí el gusano nunca muere. El gusano es el ejecutor. El gusano se comía el maná a la noche. Los judíos tenían que juntar el maná durante la mañana, para el día. Mañana había otra provisión de maná. Ahora, si alguno, y pasó esto, si alguno agarraba y decía, bueno, voy a agarrar no para hoy, voy a agarrar para hoy y para mañana, y voy a guardar. ¿Sabe quién venía y se comía a la noche el maná? El gusano. Ejecutaba el juicio de Dios por la avaricia, por la desobediencia. El gusano se lo comió a Herodes. La gente decía, pueblo de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. No quería hablar palabra de Dios, los gusanos se lo comieron. Ejecutó el juicio de Dios. Los gusanos, ojo con los gusanos, porque tan chiquitos, tan humildes, y ejecutan el juicio de Dios. Jesús dijo, no lo dijo Jesús, pero fue proféticamente en el Salmo 22:6, ese salmo profético, es como si Jesús estuviera hablando en la cruz. Ese salmo, si usted quiere saber qué habló Jesús o qué sentía Jesús en la cruz, lea el Salmo 22. Todo ese salmo es lo que Jesús sintió en la cruz. Y Jesús, una de las cosas que siente, dice, yo soy gusano y no hombre. El oprobio de los pueblos, el oprobio de los hombres y el desprecio de los pueblos. O sea, era lo más humillante. Ahora Dios prepara un gusano para enseñarle al gran profeta. ¿Sí? Le va a enseñar a través de un gusano. Qué humillación para Jonás. ¿Sí? Y no solamente un gusano, una vez que la planta se muere, se seca, Dios envía no una brisa calurosa, no un vientito pesadito, le manda un recio viento solano. O sea, como si esto fuera poco, un recio viento solano que Jonás se quería levantar, se desmayaba, se quería poner en pie, se caía de vuelta. Una vez me tocó viajar a San Juan cuando estaba el viento sonda, que es un viento muy caluroso, ardiente. Le contaba la vez pasada a los hermanos que los sanjuaninos, cuando viene el sonda, el viento sonda, que es como el viento solano, en las ventanas, en las puertas, en cualquier rendija por donde puede entrar el viento, ponen trapos mojados o papel, porque si entra un poco de viento y la persona que vive en esa casa sufre del corazón, es posible que esa persona se muera. ¿Sí? Es bravísimo el viento solano. El viento, en este caso en San Juan, el viento sonda. Acá el viento solano era de este tipo de viento, un viento que viene del desierto de Siria, un viento que viene del este, que es muy caluroso, que quema las plantas, que quema, que seca todo. Este viento solano viene y lo tiene a Jonás en el extremo. Ya no hay cosa peor para Jonás. Y Jonás finalmente insiste con esto, se quiere morir. Es cabezudo. Es cabezudo, es cabezón Jonás y vuelve de vuelta con lo mismo. Me quiero morir, Señor, me quiero morir. ¿Alguna vez nos dijo, oh, me quiero morir? Me quiero morir, mira lo que pasó. Jonás se quiere morir. Gracias a Dios, Dios no le hizo caso a Jonás, porque Dios podía decirle, bueno, listo, concedido. Concedido, ¿querés morirte? Acá está. Bueno, Dios lo perdona a Jonás y trata de hacerlo entrar en razones todavía. Qué bueno que es Dios, Jonás es muy parecido al hermano mayor del hijo pródigo. Qué tremendo. El hermano mayor del hijo pródigo. El hijo pródigo se mandó la suya, se fue de la casa, malgastó todos sus bienes, vivió la gran vida, ¿sí? Y después volvió, como decía el chavo, con el rabo entre las piernas, volvió pidiendo perdón ahí al padre, no sabía cómo enfrentarse. Pero el hijo mayor no era mejor, El hijo mayor se enojó como Jonás. No puede ser, papá, que lo perdones. Se fue de casa, malgastó todos los bienes, vivió la vida que quiso, se emborrachó, estuvo con mujeres, hizo un desastre. ¿Y lo vas a perdonar? Se enojó tanto, fíjese, esto es hermoso, digo yo, porque a mí me enseñó algo tremendo.
Lo vamos a ver en Lucas 15, capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó, está hablando del hijo mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esto es tremendo. El que hacía bien las cosas estaba fuera de la casa. A ver si lo entiende. A mí me cuesta entenderlo también. El hijo pródigo estaba fuera de la casa. Por eso hizo la vida que hizo y malgastó sus bienes. ¿Sí? Ahora el hijo que supuestamente estaba bien, también estaba fuera de la casa. Y no quería entrar, No quería entrar. Y esto el Señor lo está hablando acerca de nosotros, los cristianos. Los que a veces, en nuestra religión, en nuestra religión, ¿sí? En lo que nosotros creemos, que entendemos como religión, a veces nos quedamos afuera de la casa, afuera del reino. Y el Señor dice, tenés que entrar, no podés quedarte afuera. No quiero entrar. Y no quiero entrar. Y Dios es tan bueno, que no dice que, bueno, no querés entrar, quedate afuera. No, le rogaba, por favor, hijo, entrá, no te quedes afuera, por favor, entrá a mi casa. Es como si Dios nos dijera, por favor, hijo, entrá a mi reino, entrá a mi voluntad, no te quedes afuera. Te podés quedar afuera porque estás perdido, pero también te podés quedar afuera pensando que estás adentro y pensando que haces las cosas bien. Jonás pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero todavía estaba afuera. Y Dios le está rogando. Y le está rogando ahí en los últimos versículos, haciéndole entender a Jonás. Tanto te enojaste, Jonás, por esta calabacera. Tanto te enojaste por esta calabacera. Ni la plantaste, ni la regaste, que en el término de una noche creció y en el término de otra noche pereció. Y dice el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y es tremendo que el libro de Jonás termine ahí. Es tremendo que termine ahí. Nunca sabremos la respuesta de Jonás. Nunca lo sabremos. Dios le pregunta, y nunca vamos a saber, a menos que lo encontremos a Jonás en el cielo, ¿sí? Y le vamos a preguntar, yo si lo encuentro le voy a preguntar, ¿qué le dijiste, Jonás? ¿Qué? Fueron 4 capítulos y en el final no sé qué dijiste. ¿Qué le dijiste, Jonás, a Dios? ¿Qué le respondiste? Y yo creo que no sabemos la respuesta de Jonás porque es una pregunta abierta, que también es para nosotros. Y la pregunta no es ahora sobre Nínive. La pregunta es ahora sobre ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner de acuerdo con Dios? ¿O vamos a seguir haciendo y creyendo lo que nosotros creemos que está bien? ¿Vamos a entrar en sintonía, en frecuencia con Dios? ¿O vamos a hacer nuestra voluntad? ¿Sí? Dios lo llama a Jonás a reflexionar. ¿Cuáles son sus propósitos, los propósitos de Dios? Y que pueda entender la diferencia con los propósitos de Jonás. ¿Qué vas a hacer, Jonás? ¿Sí? ¿Te vas a poner de acuerdo conmigo o no? Si querés, podés seguir viviendo en desacuerdo conmigo. Y va a ser una vida muy triste, mediocre, de frustración. Jonás ahora estaba hundido, pero no en el mar. Estaba hundido en la miseria. Pobre tipo, Jonás se sentía un pobre tipo, porque no estaba de acuerdo con Dios. El problema con Jonás es que no lograba estar de acuerdo con Dios, porque Dios estaba en contra de sus creencias, de sus estructuras, de su religión, de su forma de pensar, de su teología. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros a poder estar cada día, porque esto es una cosa de todos los días, Cada día cuando nosotros nos levantamos es un desafío. Señor, hoy quiero estar de acuerdo con vos. Hoy quiero pensar lo que vos pensás. Hoy quiero tener la mente de Cristo. Hoy quiero pensar lo que vos pensás. Hoy quiero amar lo que vos amás, Señor. Quiero perdonar lo que vos perdonás. Quiero valorar lo que vos valorás. Porque lo que yo valoro y lo que valora Dios, o sea, están muy alejados. Es muy distinto. Es muy distinto. Amén. Hacemos una oración al Señor. Hacemos una oración al Señor y le pedimos al Señor que el Señor nos ayude a encauzarnos
en el pensamiento, en el modo de ver las cosas del Señor. Amén, Padre, te bendecimos, te queremos dar las gracias en el nombre de Jesús, Señor. A lo largo de estos días, Padre, por tu misericordia, Señor, hemos visto en el libro de Jonás, Señor, tantas cosas muy parecidas a las nuestras, Señor, tantas actitudes, tantos pensamientos, tantas rebeldías, Señor, tantas situaciones que pareciera que estuviéramos hablando de nosotros, Señor. Padre, y gracias, Señor, porque así como con Jonás, tú has sido, Señor, tan misericordioso con nosotros. Cada vez que nosotros nos extraviamos, tú nos rogaste. Señor, no podemos entender que tú nos hayas rogado, Señor. Tú nos rogaste para que entráramos nuevamente, Señor. ¿Cuántas veces estábamos afuera, duros, Señor, enojados, encaprichados, creyendo que es como nosotros decimos, Señor? Pero tú con tanta paciencia, con tanto amor, Señor, nos has hecho, Señor, entrar en razones para que pudiéramos entender, Señor, tu voluntad. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No queremos vivir una vida frustrados, amargados, porque no entendemos lo que tú haces, Señor. Queremos vivir una vida de gozo, Señor. Una vida, Señor, de fortaleza, de respaldo, Señor, donde podamos caminar junto contigo, Señor. No adelante tuyo, Señor, sino caminar junto contigo, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para pensar lo que tú piensas, para amar lo que tú amas, Señor, para valorar lo que tú valoras, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Hay tantas, Señor, estructuras, Señor, que hemos armado en nuestras vidas, Padre. Señor, ayúdanos a, Señor, enfrentarlas a ti, Señor, a tu palabra, para ver si realmente son así, Señor, necesarias, Señor, si sirven de algo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a valorar lo que tú valoras, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por toda tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gracias al Señor.